Bienvenidos, soy Maricielo del Rosario Damián Guapaya y hoy presentaré un análisis completo del proceso de registro y matrícula de alumnos de la Universidad Privada del Norte. Este análisis incluye tanto el proceso actual, conocido como As-Is, y también una propuesta de mejora, conocido como To Be. El objetivo principal es identificar las limitaciones del proceso actual y proponer una solución optimizada que incorpore tecnología, automatización y alternativas digitales para poder mejorar la experiencia de los alumnos y del personal administrativo. Esta presentación la voy a dividir en tres partes, donde primero exploraré y explicaré el proceso As-Is y sus alternativas. Luego presentaré el proceso To Be con las nuevas soluciones implementadas. Finalmente, haré un análisis comparativo y veremos lo que es el impacto que se espera lograr. Comenzando con el proceso As-Is. Bueno, aquí se refleja un sistema tradicional con una fuerte dependencia de tareas manuales y físicas. Sin embargo, dentro de este flujo existen varias alternativas dependiendo de las decisiones tomadas por los alumnos o el personal administrativo. Este proceso inicia cuando el actor alumno solicita la matrícula, donde luego se va a consultar si el alumno es nuevo o no. En caso de que sí sea nuevo, el asistente administrativo tendrá que entregar una ficha de requisitos. Luego, el alumno deberá entregar todos los documentos que la ficha de requisitos le haya solicitado. Por consiguiente, el asistente administrativo tendrá que verificar estos documentos de requisitos de manera manual. Y luego se hará la pregunta de ¿cumple con lo esperado? En caso no cumpla, tendrá que devolver al alumno a que vuelva a entregar los documentos de requisitos en otro momento, pausando así el proceso hasta que se vuelva a entregar lo solicitado. Bueno, en caso de que sí cumpla con lo esperado, el asistente administrativo va a tener que registrar los datos del alumno. Luego procederá a generar el código de alumno único. Por consiguiente, se tendrá que generar el orden de pago de matrícula. Luego, el tesorero se encargará de generar el pago según el código del alumno. Luego se hará la pregunta en ¿pago con tarjeta? Y en caso de que sí se pague con la tarjeta, se deberá ingresar la clave. Luego de ingresar la clave, se pasará el proceso en el tesorero que se va a registrar el pago, obviamente. Luego se generará el voucher, donde el asistente administrativo tendrá que entregar este voucher al alumno y luego el alumno va a preguntarse si este pago fue de deuda o no. Como este pago no fue de ninguna deuda, significa que ha sido el pago de matrícula. Por lo tanto, finalizaría registrando el registro de matrícula. Ahora volvamos al punto donde se preguntó si pagaba con tarjeta o no. ¿Por qué? Porque si decía de que no pagaba con tarjeta, iba a dar la opción de pagar con efectivo. Iba a volver a preguntar si pagaba con efectivo o no. En caso de que no pagara con efectivo, ya no habría más soluciones de pago. Por lo tanto, no se realizaría la matrícula. En caso de que haya dicho sí, pago con efectivo, entonces el tesorero lo que haría sería verificar. El alumno tendría que ir hasta la universidad, pagar en efectivo
y verificar el monto de pago. En caso el tesorero confirme de que el monto de pago es correcto, entonces seguiría el mismo procedimiento que el registro de pago con tarjeta, donde al final se generaría el voucher, se entregaría el voucher al alumno, se preguntaría si el pago es de deuda, claramente es no, y también finalizaría el registrar en la matrícula del alumno. Ahora, viendo por el lado de si el alumno no es nuevo, entonces el asistente administrativo tendría que verificar los datos en el sistema. Luego tendría que el tesorero verificar las deudas pendientes que pueda tener. En caso el estudiante tenga deudas, se hará la pregunta sí o no. Si tiene deudas, se tendrá que preguntar si desea subsanar las deudas realizadas. En caso si las desee subsanar, se generará el orden de pago de deuda y seguirá el mismo procedimiento de generar pago según el código. En caso no las desee subsanar, se irá directo a no realizar pago de matrícula. Por lo tanto, no se completaría el proceso de pago de matrícula porque no habría manera de que el estudiante quiera completar ese proceso. Ahora, en caso de que el estudiante no tenga o no cuente con ninguna deuda, se iría al proceso de generar orden de pago de matrícula, en el cual volvería al proceso de generar pagos según el código y seguiría el mismo rumbo que los anteriores. Ahora, para lo que es el proceso To Be, en este proceso está diseñado para resolver las limitaciones de las IS y digitalizar y automatizar cada paso, eliminando las tareas manuales y reduciendo los tiempos de espera. En este caso, el proceso inicia cuando el alumno vuelve a solicitar la matrícula. Aquí se hará la misma pregunta de si el alumno es nuevo o no. En caso el alumno sea nuevo, se realizará automáticamente la subida de documentos digitales. Luego, el asistente administrativo en la base de datos en el sistema se validará automáticamente los que serían los requisitos de los documentos enviados. Luego se haría la pregunta si cumple con lo esperado. En caso no cumpla con lo esperado, el alumno tendrá el posible acceso de volver a subir automáticamente allí los documentos que no hayan sido enviados o falten corregir. En caso sí cumpla con lo esperado, el asistente administrativo registrará automáticamente al alumno y al mismo tiempo se generará su código de manera automática. Luego irá a un subproceso de realizar pago. El subproceso de realizar pago consiste entre los actores de alumno y tesorero. Inicia cuando el tesorero hace la generación automática de órdenes de pago en el sistema. Luego, este va a notificar la generación de orden al alumno. El alumno, al haber sido notificado, va a realizar el pago en la plataforma digital, donde también a su vez le va a recibir un comprobante digital de pago. Al tener esto, finalmente ya estaría realizando el pago. Luego de haber realizado el pago, se procede a la pregunta de si el pago fue de deuda. El pago, al no haber sido de deuda, claramente va al proceso a la actividad de realizar registro de matrícula.
y finalmente se realizaría la matrícula. Ahora, para el caso de si el alumno no es nuevo, se deberían verificar los datos del sistema. Eso se encargaría el asistente administrativo y luego el tesorero verificaría las deudas que pueda llegar a tener. En caso el alumno no cuente con deudas, el sistema lo llevará a realizar el pago, el cual iría lo mismo que el subproceso mencionado anteriormente. Realizaría lo mismo y se volvería la pregunta si fue un pago de deuda y claramente no lo fue, entonces se realizaría el registro de matrícula y se realizaría la matrícula. Entonces, en caso si tenga algún tipo de deuda por realizar, se le consulta si va a subsanar esta deuda. En caso no la desee subsanar, se terminaría como finalmente que no realiza la matrícula. En caso sí desee subsanar esta deuda, iría al subproceso de realizar pago y volvería a completar lo mismo que los anteriores. Luego, se preguntaría si fue un pago de deuda. En este caso, sí fue un pago de deuda, por lo que iría a la opción otra vez de verificar deudas. Cuando ya ha pagado las deudas y no tenga ninguna, obviamente le van a preguntar otra vez si tiene deudas. Al no tener ninguna, volvería a la pregunta si diría, si no tiene ninguna deuda, entonces tomaría otra vez el rumbo de su proceso a realizar pago. Luego de haber completado el subproceso, vuelvo a la pregunta y como claramente ya no tiene ninguna deuda y no es un pago de deuda, entonces iría a realizar registro de matrícula y finalmente se realizaría la matrícula correspondiente. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ambos procesos? Esto es porque el proceso ASIS es lento, manual y propenso a errores, sobre todo por el parte administrativa, mientras que el proceso TUBI introduce la automatización, digitalización y algunas alternativas modernas que puedan mejorar significativamente la experiencia del usuario. Ahora, el impacto esperado consiste en 3 puntos muy importantes. Uno sería la eficiencia, que vendría a ser la reducción de tiempos y carga laboral para el personal. Otro sería la experiencia del usuario, un proceso más ágil, claro y accesible, en vez de dar puras vueltas, sino reducirlo, por ejemplo, en la parte de realizar pago a un subproceso que se pueda repetir constantemente para diferente tipo de casos. Ahora, la sostenibilidad, el menor uso de papel o la dependencia de trámites físicos, sino que ahora se realicen de manera totalmente digital y no haya la necesidad de tener que ir a pagar en efectivo, por ejemplo, hasta la universidad. Bueno, finalmente con eso se terminaría. Mm, Espero que se haya entendido y muchas gracias por su atención.